Yo, cuestión mi activismo es un activismo que se inserta dentro de lo colectivo. Yo no era un activismo aparte del pueblo. Mi activismo es el activismo de mi madre, torturada, mi padre torturado, mi hermano torturado, miles de gentes que han sido torturados, que estaban al lado del movimiento guerrillero. Yo me identifico en eso, en un pueblo que ha luchado y que la transición les ha abandonado, les ha olvidado. A ese pueblo que ha luchado, les ha olvidado, en nombre de estados mayores que han elaborado unas formulaciones que dieron cuerpo a una transición que es para una parte del pueblo, pero que no es para la otra. Una transición que favoreció al franquismo en la nueva etapa, los mismos que se hicieron ricos de aquella siguen siendo ricos ahora, que siguen manteniendo el poder del Estado, el poder de todos los instrumentos que cuando hay una crisis, quien la sufre es el pueblo. El mismo pueblo que luchaba de aquella y que fue el único referente republicano, el único referente democrático, y que se han servido de ellos, ha sido usurpado el pueblo y lo han utilizado los estados mayores para estar en un sistema que es el mismo sistema. Bueno, no es como la dictadura, pero es muy parecido, ¿comprendes? Ahora en el 2010... En el 2010, que el pueblo de que le sirvió los millones de muertos, más de 1 millón de muertos, que le sirvió todo ese sacrificio, si luego después la representación la ha delegado el pueblo, la ha delegado en gente que le ha olvidado, no solamente a los guerrilleros. Yo era un referente, pero no me olvidaron a mí solo, a mí no importa una persona, pero todos esos miles de gentes que fueron torturados, que antes tenían la esperanza en que la democracia les iba a dejar a dar la palabra y que ahora tienen frustración o se han muerto ya, pero que muchos tienen la frustración que cuando se dicen ¿quién hizo la transición en España? Ha sido Felipe González, ha sido el Rey, ha sido Santiago Carrillo, ha sido Suárez, y ese pueblo ha dado la sangre para que otros vivan justamente de esa sangre y hagan un proyecto que no está identificado con las necesidades del pueblo. Ese es el problema de la memoria para mí, el problema de los valores. Parece ser que molesta hablar de que en la época de la República, ya no solamente a mí me importa 3 pepinos el título de República, otra cosa, pero son los contenidos. Aquella República tenía un proyecto, la reforma agraria, la tierra para quien la trabaja, el problema de las misiones pedagógicas para llevar la cultura al pueblo. Y eso parece que no se quiere hablar de ello, porque te dicen que eres un nostálgico, ¿comprendes? Pero sin embargo el pueblo tenía un proyecto, que si ese proyecto lo hubiera llevado a cabo, hoy España sería un país desarrollado, un país sin tener los problemas que tiene, sería más democrático, sería menos capitalista seguramente, pero el pueblo tendría más emancipación, tendría más derecho a la palabra. Así no la tiene. ¿Tú crees que hay futuro en la idea de pensar en una república ahora? Bueno, futuro sí, yo pienso de que yo tengo las convicciones de la ley que rige la vida, es la ley del movimiento, y las cosas no son siempre eternas, hemos tenido otras etapas, la esclavitud, el comunismo primitivo y una cantidad de cosas que la sociedad las va superando. Lo que pasa es que cuando hay unas situaciones históricas como la que hemos tenido nosotros, retrasa el proceso. Y vivimos, yo creo, en este momento pagando las consecuencias de que el franquismo no fue gratuitamente y estamos sufriendo las consecuencias de aquella ruptura que hubo con un proceso democrático con la República, que se hubieran modificado, se hubiera avanzado, se hubiera mejorado, que era una República también con defectos, porque todo no se puede hacer una vez, pero que el hecho de la interrupción de aquel proceso ha hecho que más tarde se quiso también, de cierta manera, legitimar una cantidad de valores que son valores antisociales, son valores del capitalismo, que también quiere explotar con otras formas. Lo hizo contra el franquismo, con el franquismo, y lo quiere hacer también con el nombre de ser más democráticos que los demás, pero simplemente para esos fines. ¿Por qué crees que ahora el gobierno intenta ocultar todo esto? Porque está vinculado a unos valores que son los del pueblo. ¿Por qué niegan el protagonismo popular? ¿Por qué se quiere hacer todo de los estamentos oficiales sin que el pueblo tenga derecho a la palabra? Y se está transmitiendo una cultura de condicionarle para que sean gente obediente a un sistema, que no se interrogue, que sea fatalista,
una cantidad de culturas, desarrollo del individualismo. Aquí cada uno se salva como puede. Y una sociedad estructurada en el siglo XXI es imposible cada uno vivir por su cuenta. No va a venir ahora el pequeño carpintero por su cuenta, o el albañil, o el zapatero tal. La sociedad ha alcanzado un grado de desarrollo que tiene que crear unas estructuras conforme a ese grado de desarrollo. Hay las nuevas tecnologías, hay los nuevos inventos, hay la nueva experiencia, y esa sociedad tiene que darse estructuras que correspondan al interés de la sociedad. Pero cuando hay intereses de casta y no quieren perder el privilegio, hacen todo lo posible para que ese pueblo no haga su propia emancipación a tono con las posibilidades que hay. Por eso hay ricos ricos y pobres pobres, porque justamente el pueblo no está dotado primeramente del conocimiento que necesita para conocer su propia identidad. El pueblo no tiene identidad, se la han chupado. El pueblo no sabe, hay muchos trabajadores que no saben que son trabajadores y productores y que los explotan. Les parece que no, porque les han comido el coco y piensan que ellos van a salirse y que ellos no son los más desposeídos. Y poco a poco, pues el capitalismo, ya lo vemos por las estadísticas, se va concentrando en una minoría multimillonaria, y las grandes masas de trabajadores y otros que tenían una perspectiva en otra época, se les va agotando la perspectiva y van incorporándose en este cuerpo de explotados o de parias de la sociedad en detrimento de los ricos. Y todo eso es una cultura muy bien elaborada por el sistema capitalista, y que los gobiernos, que se llamen de izquierdas, que se llamen de derechas, no cuestionan el sistema. Y si no cuestionas el sistema, automáticamente estás contribuyendo justamente a ese sistema que no se quiere reconocer, de que hay clases sociales, por ejemplo, y el capitalista sabe que a qué clase social corresponde, pero el obrero no lo sabe siempre, que pertenece a la clase de los explotados. Y si le creas una mentalidad de autosatisfacción a ese obrero, o lo inflas con una sociedad de consumo en un momento de desarrollo, y se ciega, se emborracha en el consumismo, automáticamente pierde la identidad, y entonces se aprovechan los que tienen justamente el poder económico, que es el que decide también sobre los aspectos políticos. ¿Y tú crees que la memoria puede ayudar a luchar contra el consumo? Pues sí, porque la memoria debe ser una memoria de valores de humanidad, en donde el ser humano es la primera pieza en la vida que debe tenerse en cuenta, no la segunda. No el individuo alienante a intereses extraños, no. El individuo como persona humana debe ser la atención fundamental que debe tener, pues, nuestra ordenación de la sociedad. Pero para eso tiene que tener conciencia y para eso tiene que ser protagonista. Nadie se lo va a dar, pero esa cuestión del protagonismo, de participar, una sociedad que no es participativa. ¿Por qué no es participativa? Porque no está educada para que participe. Y si no es participativa, no es protagonista. Y otros le hacen la historia, y otros le hacen la estructura. ¿Comprendes? Entonces, bueno, en la lógica, las cosas no se hacen solamente por voluntad. Hay que crear las condiciones. Por eso es necesario que haya un mínimo de conciencia para encontrar la necesidad del compromiso, que muchas veces es un compromiso de sacrificio, según como se mire, pero un sacrificio que es una inversión justamente para tu futuro. Si tú no representas un futuro, o se lo representas idílico, o se le presentas en la fatalidad, no hay nada que hacer, las cosas fueron así, seguirán siendo lo mismo, automáticamente esa persona está neutralizada y no interviene. Y claro, los que están en el poder tienen mucho interés en transmitir una cultura en ese sentido, y el buscar los reenviendos, como sea ahora, la crisis. ¿Quién hizo la crisis? No fueron los desposeídos que han provocado la crisis, sin embargo la van a pagar. ¿Y por qué la van a pagar? ¿Cuál es el argumento de las fuerzas políticas del poder? De derecha y de izquierda lo mismo, como lo que tú quieras, los que están en el poder. Son gerentes, son gestionarios del poder. Y ese poder hace que unos se llevan los fondos a paraísos fiscales, se hacen archimillonarios, según las estadísticas de otro día dice 1000 y no sé cuántos miles se hicieron archimillonarios, y otros tienen el futuro inseguro. No saben si tendrán trabajo, no tienen porvenir. A los jóvenes, es decir, ahora que hay tantísima apatía, que solamente piensan en comprarse el iPod o el nuevo móvil, no sé qué,
¿Cómo les convences tú para decirles Pues esto yo no les vale? digo, mira, ¿sabes qué hago yo cuando voy a los institutos? Yo les digo, yo me pongo en el papel del joven y yo trato de hacerles comprender cómo era mi juventud, qué perspectivas había con mi juventud en 1934 y 36, qué ha sido el franquismo, cómo ha roto justamente toda esa perspectiva, pero que solamente haciéndole oposición a un sistema que te impide tener derechos sociales, el poder emanciparte, solamente así consigues algo. De otra manera no consigues nada porque te reducen al estado de esclavitud, al estado de cordero, ¿comprendes? A obedecer lo que te digan. Y eso no es un problema solamente de derecho a la vida, es de dignidad también de la vida. Una persona digna, ¿cómo una persona llega a abrazar, por ejemplo, el sistema de su dignidad para enfrentarse en la vida a las situaciones que se te pueden crear? Como yo, por ejemplo, si yo no hubiera tenido la cultura que he adquirido en la guerrilla y en el contexto que me he vivido, cuando yo llego a Francia, que me ofrecen ir a la Legión extranjera, yo no sé distinguir lo que es la Legión extranjera para ir a asesinar a un pueblo, y me ofrecen dinero y me ofrecen tal, y yo me presto. ¿Qué soy yo? ¿Un mercenario? ¿Me voy a dar la vida por los intereses de otro? Yo no tendré conciencia. Yo la tuve, mis compañeros la hemos tenido, y hemos ayudado a muchos españoles de aquella a reaccionar y no fueron tampoco a la Legión extranjera. Pero esa dignidad vale más que el bienestar personal que puedes tener, porque al fin y al cabo el bienestar puede ser hoy y no puede ser mañana. Eso depende. Entonces es un problema de hoy cuando hablamos de memoria histórica. La memoria histórica no se puede hacer también como una abstracción de un recuerdo. No es un recuerdo, es una puesta en valor de una estructura, de un sistema, de un comportamiento, de una dignidad humana, de respeto a la humanidad. Son esas cuestiones que yo trato de explicar, ¿comprendes? Porque también hay una especulación ahora con esto de la memoria histórica y hay quien hace de eso un comercio. Hay también la memoria histórica como mercancía para hacer negocios, ¿comprendes? Se crean asociaciones, se recibe dinero del Estado, son los problemas que estamos nosotros debatiendo, por eso nosotros tenemos una opinión a ese respecto, ¿comprendes? Y se hace una extracción de valores, y no le importa quién, ¿comprendes? O muchas veces hay una actividad, a lo mejor muy humana, pero te dejas instrumentalizar, ¿comprendes? Por ofertas o por una definición ideológica, pero no dejas de ser un instrumento. Yo creo que hay que madurar, la sociedad tiene que madurar. No puedes ir al toque de campana de no importa quién, hace falta tener conciencia, primeramente conciencia social, saber a dónde está su interés como ser social, luego después tener una valoración de lo que significa una sociedad emancipada, libre, y lo que es una sociedad sumisa, obedeciente a otros intereses. Todos esos elementos creo de que ningún partido hoy tradicional está en condiciones de transmitir ese mensaje, por ejemplo, porque están un poco en el sistema y se hace un trabajo electoralista y cuentan las elecciones y no cuenta cómo le ayudas a una persona a, en fin, a identificarse como un ser social, y un ser social que hoy en el siglo XXI no tiene el mismo papel que en la Edad Media, tiene otro papel en la vida, y donde no se le ofrece hay que luchar justamente porque haya una estructura que le dé ese protagonismo a ese ser social que está construyendo la historia también, y que la historia va a ser la historia de la sociedad y no la historia elaborada por intereses de cúspides que están alejándose cada día más de la sociedad. Y yo lo que digo a los jóvenes, que igual que otros fuimos en los momentos difíciles protagonistas, que nadie les va a resolver el problema y que tampoco puedes vivir en eso, en la desesperación, porque una persona desesperada no tiene futuro, tampoco se plantea ningún proyecto de futuro. Tiene que ser una persona que tenga los mínimos sentidos de responsabilidad para ser capaces de hacerse un proyecto personal y colectivo. Bueno, ya está. Tengo para 5 películas. 5, eres el mejor. No solamente porque mi madre, mis hermanas y todo, eso ya en la familia, pero es que en toda la estructura de las guerrillas de León, Galicia, la mujer fue la que jugó el papel fundamental. Hemos tenido compañeras guerrillas, Chelo, su hermana, pero miles y miles de mujeres que han sido torturadas a muerte. Chelo te habla
en el documental, por ejemplo, de una de sus compañeras que apareció muerta y emborrada después de haber sido violada, secuestrada, la tuvieron casi un año y la han violado y ya estaba en gestación de la violación que le habían hecho. Pero así, ¿comprendes? Y de todo eso muchas veces los historiadores, como la historia oral no ha tenido espacio en este país, porque nos han relegado y nos están relegando, entonces no interesa para la historia de que hablen las víctimas. Entonces hablan los historiadores, interpretan los historiadores y van al archivo, y el archivo, aunque tengan algún reparo en lo que dice el informe de la policía, siempre queda la fuente informativa que le da al historiador la posibilidad de escribir. ¿Comprendes? Sí. Y entonces por eso la mujer está relegada mucho más anterior que nosotros. Aparte que Franco sistemáticamente, el franquismo lo que hizo fue eliminar a la mujer como portadora de una mentalidad de izquierda. Claro. Entonces, claro. en las cárceles de mujeres eran o putas, o ladronas, o mala gente. Nuestras compañeras todas putas. Pero no eran... Eran las prostitutas de los guerrilleros y tal, ¿comprendes? Incluso decían que eran elemento marxista femenino. Claro. O sea, era masculina, o sea, lo utilizaban de forma masculina para decir que era... Sobre todo la mujer, porque afianzar mucho más ese concepto machista, eclesiástico, fascista, de que la mujer está condenada a ser eso, la fregona del marido, la sumisa al marido y a resistir la opresión del sistema y del marido, como un reconductor de la opresión del sistema, ¿comprendes? Y bueno, eso no quieren romper, pero esta democracia, a pesar de que, bueno, seguimos avanzando, y por eso yo tengo confianza en el futuro, que a pesar de todo hay un avance, pero tiene grandes limitaciones en todavía, porque la mujer no será libre, mientras que socialmente la sociedad no sea libre. Siempre habrá una dificultad, y cuando llegamos a un momento de crisis, hay muchos machistas que te dirán, no, si las mujeres no trabajaran, pues habría trabajo para los hombres. ¿Comprendes el problema? ¿Ves el razonamiento? O sea que la mujer no es un ser humano, es algo aparte. O sea que venimos a lo que dice la religión, la mujer es la costilla del hombre, ¿comprendes? Y bueno, pues todo eso tiene que entrar dentro de la concepción global de cómo concibe la sociedad. ¿Qué tipo de sociedad? En donde, ¿qué es la libertad? La libertad no es simplemente el derecho de voto, es la libertad completa del ser humano, mujer y hombre, a un estado de igualdad, ¿entiendes? Y eso también es la cultura, no solamente el poder político, la cultura, porque muchos hombres todavía no se desprenden de esta concepción machista, de que la mujer debe estar relegada para que no estorbe su potencial dentro de la miseria, que muchas veces su miseria, justificar su propia miseria a través de que tiene alguien que está sometido a él, ¿comprendes? Es la cuestión de muchos machistas. Bravo, ya nos has puesto